Estamos en Primera de Corintios, capítulo 9. Dice así la palabra del Señor. Y en este mensaje, de alguna manera, trataré también de dar respuesta a aquellos que falsamente se hacen llamar apóstoles. Y a algunos que ustedes idolatran como apóstoles. Porque de acuerdo a lo que vamos a estudiar en esta mañana, no existen más apóstoles. Dice Pablo: ¿no soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Te pido, Señor, sabiduría, tacto, Señor, para hablar de tu santa palabra, para poder ser de edificación, Señor, a tu pueblo. Que esta tu palabra que traspasa fronteras edifique a la iglesia. Que los perdidos vengan a tu conocimiento. Que aquellos que se sienten debilitados sean fortalecidos. Que el nombre de Cristo sea conocido. Amén, amén y amén. Por favor, siéntense. Bueno, en el capítulo 8, el apóstol San Pablo trató el tema de la libertad cristiana. La carta a los Romanos, cuyo tema es la justicia de Dios, y la carta a los Gálatas, cuyo tema es la libertad cristiana. Son dos temas, dos cartas que se complementan, Con Pablo vamos a tener un antes y un después en lo que a doctrina se refiere. El judaísmo, recuerden que el cristianismo emerge del judaísmo. No es que reemplaza al judaísmo, sino que con Cristo, y especialmente con el apóstol Pablo, inicia el cristianismo. Y donde prácticamente se deja claro que usted no necesita cumplir la ley para ser cristiano. La ley quedó atrás. La ley quedó atrás. Ahora estamos en lo que se llama la gracia, la justicia que viene por parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso le va a traer un problema serio a Pablo, un costo terrible a Pablo. Porque Pablo va a conocer la gracia de primera mano. Por ejemplo, cuando San Pablo dice palabra fiel y justa, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo habla de que él había sido un perseguidor de la iglesia, alguien que no merecía ser salvo, alguien que no merecía el favor de Dios. Mas sin embargo, por gracia Dios lo escoge. Dios lo llama cuando va rumbo a Damasco a perseguir a los cristianos, que va con cartas de los sacerdotes para apresarlos y meterlos en la cárcel. Por eso es que San Pablo no podía comprender el gran e inmenso amor de Dios para alguien que sin merecerlo, Dios no solamente lo había salvado, pero que Dios lo había puesto en un lugar de privilegio como apóstol de la iglesia del Señor. Entonces San Pablo aparece diciendo: usted no necesita de Moisés, usted no necesita de la ley, todo lo que necesitamos es de Cristo Jesús. Y con él comienza lo que vamos a llamarle la libertad cristiana. La libertad cristiana, y que San Pablo nos va a decir
permaneced en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Esas son las palabras de Pablo. Insisto, esto le va a traer un alto costo a Pablo, un alto costo, porque la iglesia inicia con raíces judías, y los judíos, que eran muy celosos de su religión, sentían como que Pablo estaba destruyendo la religión de ellos, el judaísmo de ellos, aunque ahora eran cristianos, pero ellos querían seguir viviendo bajo la ley. Así que, por ejemplo, con el asunto que hemos venido tratando acerca de la comida, San Pablo en los mensajes anteriores nos dijo que nosotros tenemos libertad para comer, voy a usar una palabra muy salvadoreña, lo que nos dé la regalada gana. Que si quiere comer serpientes, coma serpientes. Que si quiere comer cocodrilos, coma cocodrilo. Que si quiere comer chancho, cerdo, marrano, tunco, puerco, puede comer marrano, turco, puerco. Y que si, es decir, todo lo que dijo Pablo, que nada de lo que entra nos va a contaminar, que la comida no contamina, siguiendo lo que nuestro Señor Jesucristo había enseñado. Ahora bien, el principio presentado por San Pablo en los mensajes anteriores era que si algo usted siente dudas de hacerlo, aunque tiene libertad cristiana, pero si algo usted tiene duda en hacerlo, simplemente tiene que prevalecer la motivación de considerar a los demás. Es decir, yo no puedo hacer nada, aunque tengo libertad para hacerlo, no puedo hacer nada si esto va a afectar a otro, si va a dañar la fe de otro, si voy a dañar la sensibilidad de otro, no lo voy a hacer, aunque gozo de libertad cristiana. Ese es el principio que Pablo enseñó, que no tenía que si va a ser, alguien se va a ofender o va a ser causa de tropiezo al creyente inmaduro, simplemente usted no puede hacerlo, no puede hacerlo. Alabado sea Dios. Me voy a meter un rollo, pero no me voy a meter ahorita. Pablo mencionó este principio de consideración por los demás varias veces en sus cartas. Por ejemplo, en el capítulo 6 y versículo 12, el apóstol San Pablo nos dijo, ¿cómo dijo San Pablo ahí? Todas las cosas me son ¿qué? Lícitas, mas no todas ¿qué? Todas las cosas me son lícitas. Lo vuelve a mencionar por segunda vez. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Así lo dice Pablo. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna. Es decir, hay cosas que tenemos la libertad de hacerlas, pero que no nos vamos a dejar dominar por ninguna. Por eso San Pablo, en el capítulo 8 y versículo 8, Pablo lo dice de esta manera: si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. En otras palabras, nadie se sienta orgulloso porque que diga yo no como esto, yo me peino de esta manera. Es decir, esto ya en términos más amplios. Es decir, no hay creyentes que sean superiores a los demás. No hay creyentes que sean superiores a los demás. Y aquí voy a tirar un misil tierra-aire, porque la iglesia de Corinto era una iglesia donde abundaban los dones espirituales. Y esta es una pregunta retórica: ¿qué abundaba en la iglesia de Corinto? Y si abundaban los dones espirituales, ¿cómo se consideraban ellos? No, pero dígalo, ¿cómo se consideraban ellos? San Pablo habla que era una iglesia donde abundaban las lenguas, el hablar en lenguas. Y créame que yo no estoy en contra de hablar en lenguas. Es más, quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas y que todos ustedes tuvieran dones espirituales. Pero es increíble lo que vamos a aprender, que supuestamente la iglesia donde abundaban más los dones y donde había más profecía y donde habían más lenguas, habían también de otras lenguas. El que entendió, bueno, y el que no también. En estos 44 años que tengo de ser predicador, ¿quieren que les diga una gran verdad? Que los que más me han dado problemas en el ministerio son aquellos que se consideran muy espirituales.
los más ungidos, las mujeres y los hombres que se consideran más ungidos, son los que me han dado más problemas el ministerio. Es decir, los que deberían de ser más las columnas, baluartes de la iglesia, porque han tenido una experiencia más profunda con Dios y se cuidan más, son los que dan más dificultades. Y a Pablo, la iglesia que le dio más problemas es la iglesia que se consideraba más espiritual, más que los filipenses, y más que los colosenses, y más que los de Galacia, y más que los romanos. La iglesia de Corinto le dio, pero problemas a Pablo terribles. Lo que estoy enseñando es que si el Señor nos ha bendecido, si el Señor ha puesto temor en nosotros, utilicemos ese temor para la edificación del cuerpo de Cristo y no para la destrucción del cuerpo de Cristo. Aleluya. Es decir, porque el problema es lo primero que establece: no hay nadie superior a nadie. Yo no soy superior a ustedes. Y el hermano allá que danza o que habla en lenguas o profetiza no es superior a ustedes. Ninguno es superior. Todos somos hermanos en Cristo, lavados con la sangre de Cristo y con boleto para entrar al cielo. En el capítulo 10, versículo 23, San Pablo va a volver a mencionar el principio, cuando Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo, ¿qué? Edifica. Así que la pregunta antes de hablar y antes de actuar es: ¿esto me edifica? ¿Lo que voy a hacer me edifica? ¿Lo que voy a hablar me edifica? Alabado sea Dios. Si nosotros tomáramos ese parámetro, lo que voy a hacer me edifica, lo que voy a hablar me edifica, Dios mío, nos conduciríamos con mucha sabiduría. Pero volvamos a nuestro tema, por favor. Entonces, Pablo dice que uno no debe buscar su propio bien, sino que debe buscar el bien del otro, el bien de los demás. En otras palabras, la libertad cristiana tiene límites. Pablo predicó la libertad cristiana, pero la libertad cristiana tiene límites. Y ahora, por eso, al entrar al capítulo 9, Pablo va a poner un ejemplo, una ilustración acerca del tema de la libertad cristiana. Y entonces viene Pablo, lo va a ilustrar el tema de la libertad cristiana en otra área de carácter personal, donde Pablo va a exponer sus propios derechos como apóstol. Aleluya, su derecho oficial. Él iba a hablar de su derecho, escuchen bien, y yo no quisiera ser pastor en este momento, de ser apoyado económicamente por la iglesia. Ese es el tema del capítulo 9, donde San Pablo expresa que él tenía todo el derecho de que la iglesia de Corinto colaborara, y no solamente la iglesia de Corinto, sino todas las iglesias que él había fundado, colaboraran para su sostenimiento, para él seguir predicando la palabra del Señor. Dice Pablo: ¿acaso solamente Pedro tiene ese derecho? ¿Acaso solamente Tomás tiene ese derecho? ¿Acaso solamente Andrés tiene ese derecho? No, dice Pablo, también yo tengo ese derecho. Pero escúchenlo bien, porque este tema es interesante, porque Pablo tenía un derecho que no usaba. Pablo tenía un derecho que no usaba. Aleluya. Y don Pablo dice: no quiero serle gravoso a ustedes, no quiero serle carga a ustedes. Ahora, esto del apóstol San Pablo, Dios mío, no era la primera vez que Pablo defiende su apostolado. No es la primera vez que Pablo sale con la espada desenvainada a pelear que él era un ministro de Dios. Es decir, por eso Pablo va a usar preguntas retóricas, porque las respuestas a las preguntas retóricas son obvias. Aleluya. Por ejemplo, ¿saben ustedes que, por ejemplo, después de 44 años de ser pastor, de repente se escucha más todavía de alguna voz que diga: ¿será pastor el hermano Ismael? ¿Será llamado el hermano Ismael? Todavía, inclusive aún dentro de la iglesia se han levantado de repente voces: ¿será llamado? ¿Tendrá ministerio? ¿Tendrá el respaldo de Dios?
Dios mío, después de más de 100,000 almas salvadas en este ministerio, después de todo lo que Dios ha hecho, todavía hay voces, pero lo único es que yo no soy como Pablo. Pablo sí salía sacando el pecho y defendiendo su apostolado y defendiendo su ministerio. Yo soy un poquito más tranquilo. Soy un poquito más tranquilo, pero San Pablo no. En este momento Pablo está defendiendo su apostolado y está usando una vez más el tema de la libertad cristiana. Entonces viene Pablo y dice: no soy apóstol, no soy libre. Cuando dice no soy libre, está hablando no tengo a nadie sobre mí. El apóstol no tiene a nadie sobre él. El apóstol solamente tiene a Jesús sobre él. El apóstol no le rinde cuentas a nadie, solo a Jesús. Y por ello, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, aleluya, ay Dios mío, inclusive dice Pablo que tuvo encuentro con María y los hermanos de Jesús. ¿Sabían ustedes eso? Que San Pablo conoció a María, que San Pablo conoció a los hermanos de Jesús y los llama así, hermanos de Jesús. Y no les pidió credenciales a ellos. Ni en ningún momento dice que adora a María en todas sus cartas. Y la conoció. Inclusive al final hablo como cuando le escribe a los de Galacia, les dice que en un momento subió a Jerusalén y vio a los otros apóstoles, pero que no les pidió nada a ellos, porque el evangelio que él predicaba no lo había aprendido ni recibido de hombres, sino que lo había recibido de Dios. Creo que están con la curiosidad de la cita donde se encuentra con María, ¿no? Ah, sí la tienen. Vaya, búsquesela ahí, hermano, y me la pone en la pantalla después. Parece que está en Romanos o en Gálatas, cuando dice que vio a María y a los hermanos de Jesús. Bueno, sigamos adelante por favor. Entonces, no he visto, dice Pablo, al Señor. Ya voy a ampliar un poquito más eso. Pero el punto, una vez más, vuelvo a lo que estoy enseñando. Pablo está usando preguntas retóricas y las respuestas a las preguntas retóricas son obvias. Es como cuando dice la Biblia, la Santa Escritura: ¿acaso no soy yo vuestro Dios? ¿Por qué tembláis? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Acaso no soy yo vuestro socorro, vuestro ayudador? ¿Por qué estás ahí dudando? Es decir, en otras palabras, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si habito bajo el abrigo del Altísimo, no temeré mal alguno, porque Él es mi sombra, Él es mi escondedero, Él es mi refugio. Aleluya. Preguntas retóricas con respuestas obvias. Si Él pagó en la cruz del Calvario, yo no tengo que pagar absolutamente nada por mi salvación, porque ya Cristo pagó todo, absolutamente todo, y por gracia soy salvo, y esto por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, así que esta manera lo vamos a encontrar en todas las escrituras. Preguntas retóricas, lo vamos a encontrar donde la respuesta es un sí. Es decir, Pablo: ¿soy apóstol? Sí, claro, soy apóstol. Pablo no está esperando que le contesten en voz alta, sino que él mismo se contesta: ¿soy apóstol? Sí, soy apóstol. ¿Soy libre? Sí, soy libre. Es como que yo le pregunto a usted: ¿usted es hijo de Dios? Claro, soy hijo de Dios. ¿Es usted libre? Claro que soy libre. ¿Va usted para el cielo? Supongo, si dice que suponga, venga Cristo hoy en esta mañana. Supongo que voy para el cielo. ¿Por qué? Porque esa respuesta es obvia. Sí. Sí, 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 somos hijos de Dios, somos salvos, vamos para el cielo. Por eso pregúntenle esta vez: ¿a dónde están todos los salvados? ¿A dónde están todos los que van para el cielo a vivir con Jesús para siempre? Aleluya. Bueno, por ser Pablo hombre libre, seguramente tenía
permiso, derecho. Tenía derechos, como apóstol tenía derechos, como hombre libre tenía derechos, practicar lo permisible. Por ejemplo, él había hablado sobre el asunto de comer la carne, que para él no era ningún problema. No era ningún problema. Aleluya. Pero no obstante, Pablo había dicho que toda libertad tiene límites. Vuelvo al tema. Por las razones dadas anteriormente, dice Pablo, aunque soy apóstol y aunque soy libre, hay cosas que si van a perjudicar a alguien, no las voy a hacer. Aleluya. Y aquí es donde entra ya el tema principal de Pablo hoy. Pablo comienza a defender su apostolado. Y cuando Pablo empieza a defender su apostolado, se infiere que los de Corinto, los espirituales de Corinto, estaban dudando, lo estaban desacreditando como apóstol del Señor. Es decir, dudaban que Pablo fuera un verdadero y auténtico apóstol. ¿Por qué? Bueno, simplemente habían varios factores y uno de ellos es que Pablo no andaba en el grupo de Jesús. No caminó con Jesús. Cuando Jesús anduvo en sus 3 años de ministerio, Pablo no andaba con él. Oía de él. Inclusive cuando el Señor resucita, Pablo lo que empieza es a perseguir a los cristianos. Toma parte en el primer asesinato del gran hombre llamado Bernabé. Ahí ponen las ropas a los pies de él, mientras él consiente en la muerte de Bernabé. Por cierto, Dios trabaja de maneras raras y extrañas. Dios así es. Y Pablo va a quedar impresionado cuando este hombre va a ser apedreado hasta el extremo. Número 2, va a quedar impresionado cuando se sabe toda la Biblia y empieza Bernabé a predicarles desde el Antiguo Testamento. Se viene desde atrás del Antiguo Testamento para mostrarles que por el Cristo que estaba muriendo, por el Jesús que estaba muriendo, era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el único que tiene poder para salvar al hombre. Le impresiona que a la hora que le están cayendo las piedras, Bernabé no reacciona, no insulta, no dice nada, sino que al contrario, su rostro estaba resplandeciente. Se veía algo especial en él. Y de repente vino y exclamó y dijo: veo los cielos abiertos. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado. Esteban. Sí, Esteban. Bernabé, me confundo con Bernabé. Esteban. Pero veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de él. Aleluya. Y por eso una de las preguntas que me hice un día de estos es: ¿cuáles cielos estaba viendo Esteban? Porque nosotros decimos que el cielo donde está Dios es el tercer cielo. No este cielo que vemos acá, el cielo atmosférico. No el cielo astronómico, sino el tercer cielo donde está Dios. Entonces pregunto en esta mañana: ¿qué telescopio tenía Esteban para ver a Dios? Alaben al Señor. ¿Con qué telescopio pudo ver los cielos abiertos? Aleluya. Si el telescopio el más famoso ahorita, ¿cómo es que se llama él? El web. O cualquier otro que está ahorita, Dios mío, yo todos los días me paso viendo, yo paso viajando por Venus, por Marte, por Júpiter, por las galaxias. Todos los días me doy mi viaje por esos planetas. Dios mío, es algo, Dios mío, hermosísimo lo que Dios ha creado en el universo. Aleluya. Pero cuando leí, nunca me había puesto a pensar cómo fue que Esteban pudo ver los cielos abiertos. Lo que todavía no ha podido descubrir este famoso telescopio que está fuera de la atmósfera terrestre, todavía no ha podido descubrir. Y Esteban lo vio. Esteban lo vio.
Dudaban de que Pablo fuera apóstol. Pablo tuvo en ese momento, con la muerte de Esteban, fue prácticamente tocado. Nunca se borró esa imagen de un hombre muriendo a pedradas y con su rostro resplandeciente. Bueno, ¿cuál era el problema que había acá? Todos los demás apóstoles, incluyendo Pedro, el apóstol Juan, todos ellos eran sostenidos por la iglesia. Aún el mismo apóstol Pablo nos va a decir más adelante que el que trabaja en el altar viva del altar. Que nadie, es decir, si ustedes cosechan lo material, ¿acaso no podemos participar de la cosecha de ustedes? Porque nosotros hemos sembrado lo espiritual, que es más valioso. ¿Cómo ustedes no pueden sembrar lo material en nosotros? Dice Pablo. Ahora, me sueno como que no soy yo. Me sueno como que soy yo, porque yo soy uno de los que está en contra de que los hombres ministros dependan del ministerio totalmente. ¿Entendió? Dependan del ministerio totalmente. Por eso cuando una iglesia americana hace años me vino a hacer una oferta de que fuera a trabajar con ellos, me ofrecían colegio para mis hijos, seguro de vida, seguro de salud y seguro de todo. Y con un sueldo de $10,000 a la semana, $40,000 al mes. Imagínense ustedes. Y yo les dije, no. ¿Y cuánto recibe aquí? Me dijeron. En ese tiempo yo recibía $800 de la iglesia. $800. Era lo que yo recibía, $800. Y ellos me ofrecían $10,000 para que fuera a trabajar con ellos. $10,000 por semana para trabajar con ellos. Para que fuera a compartir con todos los pastores de esta iglesia americana los principios de crecimiento. Que nunca se me olvida la anécdota ese día, porque el pastor me convoca, todavía estábamos en la Dairy Road, y quedamos que a las 9 de la mañana nos íbamos a juntar en mi oficina. Se ríen ustedes, ¿verdad? Búrlense. Y entonces sucede que de repente cuando voy llegando está una Escalade del año estacionada allí afuera. Y yo había agarrado una bicicleta que hasta el manubrio de la bicicleta estaba doblado. El asiento estaba roto. Y me metí aquí una agenda y ahí voy. Yo vivía en La Linda en ese tiempo, voy pedaleando. Y cuando llego y voy así, nada de pastor, sino que voy en ropa de trabajo. Y llego y me dijo, usted disculpe, no sabe a qué hora viene el pastor, me dijo. Y yo le dije, yo soy el pastor. Me vio así con, pasen, le digo. Y cuando van llegando a la oficina, era un cuchitril que tenía en la parte de atrás, con un escritorito de segunda o de tercera o de cuarta o de quinta, una silla mal puesta, y aquel hombre de saco y corbata. Y me dijo, hemos venido porque Iglesia Ebenezer en este momento es una iglesia que se escucha por todas partes de su crecimiento. ¿Qué es lo que está haciendo para que esta iglesia? Le dije, yo no estoy haciendo nada. El Señor es el que lo hace. Bueno, lo que estoy diciendo es que yo soy uno de los que me opongo que un ministro pase sin hacer nada todo el día. Por eso me van a ver a mí con callos en las manos, con mis uñas llenas de grasa y de aceite, con golpes por aquí, golpes por allá, porque trabajo todos los días, incluyendo el domingo. Ahora, en este momento estoy predicando, pero ya trabajé como 2 horas. Y después del culto del mediodía voy a seguir trabajando. A las 3:30 me voy a sentar a preparar el sermón de Irán con Israel. Y después de que termine el sermón voy a seguir trabajando. Es decir, soy de los que creo que no se debe vivir del evangelio. Que Dios nos ha dado manos para trabajar. Y por eso cuando hay cantantes y predicadores, como un amigo nuestro que me llamó esta semana y me dijo, estoy como piojo en patio encementado. Queriendo decir, no tengo nada. No tengo nada. Y le dije,
¿y en qué trabajas? Pues cantando, me dijo. Le dije, ¿y todos los días cantas? ¿Y qué haces los días que no cantas? Tienes que hacer algo. Le dije, perdóname, sos mi amigo, pero tienes que hacer algo. ¿Por qué te tienes que estar levantando a las 10? Es que me dijo, es que mira, yo estoy acostumbrado que como cuando cantamos nos acostamos a las 2, 3 de la mañana. Mi cuerpo ya está acostumbrado de levantarse a las 11:30. Cuando tú te levantas, le dijo, yo llevo 7 horas trabajando. Me dije, tú, sí. Por eso lo que estoy diciendo no lo digo por mí. ¿Están entendiendo ahora por qué tengo que dar esa explicación? No estoy diciendo ofrenden para que yo coma. No necesito de sus ofrendas para comer, ni necesito de sus diezmos para comer, porque estas 2 manos me bastan todavía para ganar mi sustento. Y entonces, pastor, ¿por qué se recoge ofrenda y por qué diezmo? Para que usted esté bendecido. Y para que yo esté bendecido. Creo que soy de los que más ofrendo en esta iglesia. No ofrendo cienes, ofrendo miles por mes en esta iglesia. Que cuando de repente y tanto ofrendas por mes, sí, esa es la cantidad que ofrendo por mes. Y no te hace falta, al contrario, eso hace que haya más abundancia de parte de Dios. Entonces, el ofrendar y el diezmar no es para mí, es para que usted sea bendecido. ¿Y sabe por qué somos bendecidos? Porque cada semana, cada día están los mensajes de pastores. Por ejemplo, ahorita tenemos un pastor que me mandó la foto de sus paredes, que viene el invierno, no tiene dónde predicar porque apenas lleva las paredes como de 1 metro, y me dice, ¿dónde vamos a predicar? Si vienen las lluvias hoy en invierno aquí en Centroamérica, ¿cómo vamos a hacer? Estamos recurriendo, es decir, el Señor nos ha bendecido, y cuando el Señor nos bendice es porque quiere que bendigamos a otros. Y es lo que les dije aquel día, qué maravilloso es cuando de repente a las 5 de la mañana, y con eso no me enojo, que me escriben a las 5 de la mañana, aquí de rodillas, orando por usted, orando por su familia, orando por la iglesia Ebenecer de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, de México, orando por nosotros porque les hemos extendido, ¿qué? La mano. Aleluya. Aleluya. Eso es lo maravilloso. Por ejemplo, cuando usted, escuche bien, cuando usted envía miserables $50 a alguien, pero esos miserables $50, usted no sabe en toda la gente no quiere que usted se muera. O sea, el caso mío, tengo a tanta gente que sostengo allá en mi país, que hasta me dicen, no te vayas a morir, por favor. En cambio, cuando usted dice, no, que se lo lleve, es tan malo, tan codo, que se lo lleve ya. Aleluya. Que vive aquí y hasta ni las naranjas, prefiere que se pudran las naranjas y no las comparte con nadie. ¿Me están oyendo? Aleluya. Yo tenía un abuelo, el abuelo de Julano de tal, que allá se está riendo el cachetón. Tenía unos palos de granadilla, ¿verdad? De granada. Unos palos de naranja. Prefería que las granadas se pudrieran, que las naranjas se pudrieran, y no compartir una sola con nosotros, que éramos niños. Nos sacaba chaqueteados de la propiedad de él. Sálganse de aquí. Por eso, cuando se enfermó en la recta final de su vida, no se podía morir. O sea, estoy hablando en serio. Pasó semanas que no se podía morir mi tío abuelo, no se podía morir. Porque una persona que ha tenido el corazón duro no se puede morir. Está luchando y uno orando para que se muera. Que se muera ya, dice, que se muera ya. Y los que están esperando la herencia, que se muera ya. Y el Julano y la Julana no se mueren. Aquí voy de nuevo.
San Pablo, el problema de Pablo, y era uno de los puntos por los cuales dudaban de su apostolado, es porque Pablo trabajaba. Pablo hacía tiendas de campaña, no era haragán. Es más, Pablo no solamente trabajaba para él, de acuerdo a lo que dicen las cartas, sino que trabajaba para sostener a todo el equipo que lo acompañaba. Ahí estaba Epafrodito, ahí estaba Aristarco, ahí estaba Timoteo, ahí estaba Silas, ahí estaban todos los de su grupo que salían con él a evangelizar a las ciudades. Es decir, andaban con Pablo y Pablo trabajaba para sostener a todo el equipo. Y entonces venían los hermanos de Corinto y decían: este no es apóstol. ¿Cómo es que vende carros? ¿Cómo es que alquila casas? Es decir, en otras palabras, no depende de Dios, no tiene fe. Porque San Pablo trabajaba. Aleluya. Yo quiero regresar mis años. Cuando yo entré al ministerio, a nosotros nos prohibían trabajar. Era prohibido que los pastores teníamos que estar dedicados 100% al ministerio. Pero eso no cuadraba conmigo. No cuadraba conmigo. Y me recuerdo que en la primera iglesia había un hermano que tenía un pickup y le decía: ¿sabes qué? Vamos a comprar sandías, y las vendimos a revender. De todas maneras, le digo, en el día no hacemos nada, los dos somos pastores. Y nos íbamos a comprar sandías. Y como yo era el bueno, yo la vendía. Vendía, de veras, fui vendedor de sandías. Con el pickup del hermano. Y me decía: hoy gané más de lo que gano jalando gente en el pickup, me decía el pastor. Vayamos de nuevo mañana, vamos de nuevo mañana. Desde mi primer año de ministerio. Luego vine a Estados Unidos y seguí trabajando. Regresé y seguí trabajando. En la Unión, allá está un hermano, todavía me recuerdan, en el INTECO, Instituto Tecnológico de Comercio, 3 años enseñando en bachillerato, en high school, filosofía, psicología, por 3 años, trabajando. Ese soy yo. Por eso digo, lo que estoy predicando no lo digo por mí. Y aunque bendigo 7 veces al infinito aquellos que de alguna vez se acercan a mí, y aunque el dinero que me dan no lo ocupo para mí, lo ocupo para la radio, lo ocupo para la televisión, pero los bendigo a aquellos que se acercan con una ofrenda especial. Que Dios los bendiga grandemente. Vayamos entonces. Sí, dice Pablo, soy apóstol, sí, soy libre, y sí he visto al Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:8, dice Pablo: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. San Pablo está hablando de las apariciones de Cristo después de su resurrección. Y dice Pablo que se le apareció a Pedro, se le apareció a los apóstoles, se le apareció a más de 500 hermanos, y por último, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. ¿De qué está hablando Pablo? De Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor. Al que perseguía ahora le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. En el capítulo 22, versículo 12, Pablo dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido
para que conozcas su voluntad y veas al justo, y oigas la voz de su boca. Bendito sea Dios, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. En el capítulo 26, versículo 12, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aleluya. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, dice Pablo, hasta el 18. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz. Está contando de su experiencia en Damasco cuando vio a Jesús. ¿Por qué estoy insistiendo en esto? ¿Por qué estoy insistiendo? Porque para ser apóstol, requisito indispensable era ser testigo ocular del Cristo resucitado. Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22. Oiga lo que dice. Hechos 1, 21 al 22. Cuando van a elegir al apóstol, es necesario pues que de todos estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, van a buscar al que va a sustituir a Judas. Es necesario pues que de todos estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, es decir, que habían dado en el grupo, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. En el capítulo 2, versículo 32, dice la Biblia, la palabra del Señor, 2:32, siempre de Hechos, donde está prácticamente diciendo: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, uno de los requisitos indispensables para ser apóstol. Por eso el predicador que me llamó esta semana y me dijo: voy a estar con el apóstol tal y con la apóstol tal. Desde que dijo esas palabras le dije: disculpe, aquí todo está lleno. Si no hubiera metido las extremidades diciendo eso, probablemente le hubiera dado una oportunidad. Él me dijo: yo estuve predicando con ustedes hace años y parece que sí medio me acuerdo, le dije. Pero me dijo: y voy a estar hoy con el apóstol tal y con la... Ahora ya no solamente hay hombres, sino que hay mujeres que se hacen llamar apóstol. Inclusive la esposa del señor de allá de Miami, ¿cómo se llama? Ana Maldonado, dice que ella tiene más autoridad que los apóstoles. Así estamos hoy, porque están comercializando con los títulos. Y el evangelio no es para comercio, el evangelio es para la salvación de las almas. Así que esto prueba que no pueden haber hoy apóstoles vivos. ¿Por qué razón? Porque si le preguntamos, no voy a mencionar nombres porque tengo a varios que conozco, y uno de Houston se molestó mucho conmigo cuando yo estaba platicando con él y su hermano me decía: el apóstol. Sí, el hermano, le decía yo. Y le volvíamos a mencionar el nombre. Sí, le dije. Y él quería que a fuerza yo le llamara apóstol. Y por último le dije: ¿por qué tengo que llamarlo apóstol? Digo: ¿por qué es apóstol? Entonces le digo: mire, si él fuera apóstol, yo fuera 3 veces apóstol, le dije. O sea, porque si a congregación se refiere, él tiene 75 miembros en Houston. Porque me dijo: porque Dios lo usa. Porque Dios lo usa. A muchos hombres, aún miembros de iglesia, Dios los usa poderosamente. Bueno, así que no pueden haber más apóstoles vivos hoy en día. No hay. Sí hay hombres con un ministerio precioso, lindo, que Dios los usa. Y gloria a Dios por los hombres y mujeres que Dios usa. Porque también hay mujeres que Dios las usa. Y aunque de repente las desusa también. Aleluya. Es decir, cuando regaña mucho al marido. Ahora, la carta, dice Pablo, ustedes son mi carta.
Está diciendo San Pablo: muchos de ustedes han llegado al conocimiento de Cristo por mi persona. Yo les he traído el mensaje del Evangelio. En otras palabras, porque la evidencia más grande del Evangelio es que las almas son transformadas por el poder del Evangelio. Esa es la evidencia más grande. Yo pregunto hoy: ¿su vida ha sido transformada por el poder del Evangelio? ¿Es usted una nueva criatura desde que Cristo llegó a su vida? Y sí, es probable que todavía tenemos muchas luchas y que también tenemos muchas imperfecciones, muchas batallas. Cada quien tiene su guerra que está librando, cada quien tiene su batalla, cada quien tiene su talón de Aquiles, cada quien tiene su debilidad. Pero aquí estamos de pie, aquí vamos avanzando, aquí vamos con el Señor a nuestro lado, creyendo que llegaremos a la meta final. Aleluya. ¿Por qué? Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, ciertamente la va a terminar. El Señor no deja las cosas a medias. El Señor no es tu marido que te está arreglando ese garaje te hace como 2 años y nunca lo termina de arreglar. ¿Ah? Con tu pobre carro que anda caminando con dolor de muelas y que siempre está que te lo arregla y nunca te lo arregla. Y es mecánico, por cierto. Porque en casa de herrero, martillo de palo. Es mecánico, sí, ya te lo voy a arreglar mi vida. Ahí se anda quedando la pobre señora por todos lados. Vaya, ya está uno que le cayó. Aleluya. Casa de electricista y cortocircuitos por todos lados. Focos quemados por todos lados. Así somos, imperfectos, bien imperfectos, tan derechos como las bananas de Honduras. Así somos, bien derechitos. Pero el Señor escribe recto en renglones torcidos. Es más, me voy a atrever a decir algo: que entre más imperfecta es su vida, más Dios se glorifica. Más Dios se glorifica. ¿Y por qué Dios se glorifica? Porque cuando usted reconoce su imperfección y cuando usted conoce sus limitaciones, sabe que lo poco que produce en el Señor es por Él, es por la gracia, es por su bondad, es por su misericordia. Y por eso levantamos las manos y le damos la gloria solo a Él. Queriendo decir que sin Él no somos absolutamente nada. Yo uso una expresión, pero no la voy a decir hoy, no la voy a usar. Siempre, nada más, siempre digo que somos burras patas arriba sin Cristo, pero no lo dije. Sin Cristo no somos nada. Aleluya. Créame que ayer abusé de mi cerebro, abusé de mi cabeza. Y todavía hoy en la mañana me levanté y estaba tomando mi leche, porque tomo leche todavía. Estaba tomando leche y todavía con mi computadora sacando material, sentía que la cabeza ya me hacía así. He venido cargado, ando desvelado. Y dije: Señor, yo quiero dar tu palabra, aún cansado como estoy. Y por eso digo que lo que damos no es por nosotros, sino que es por el Señor. Los corintios tenían que admitir que Pablo era un apóstol. ¿Por qué razón? Porque ellos eran la mayor evidencia. La mayor evidencia. Que Pablo llega a Corinto y ahí no hay nada, no hay cristianos, no hay nada. Y está Pablo ahí y deja levantada una iglesia para la honra y la gloria de Dios. Y cuando yo llego acá, algunas veces mi más grande preocupación en lo humano, porque el hermano Jeremías Bolaños, uno de mis consejeros, un día de estos me dijo: no se preocupe. En el momento del momento el Señor va a tomar el control. Porque mi gran preocupación son ustedes. El futuro de esta iglesia, de esta congregación.
Entonces algunas veces, si aún con mi presencia de repente se levantan algunos queriendo destruir la obra del Señor, y para los cuales los bendecimos, no les deseamos mal, les deseamos bienes, porque no le deseamos mal a nadie. Es como lo que voy a predicar esta tarde. Yo no tengo nada contra el pueblo de Irán. Oro por el pueblo de Irán. Oro para que Cristo les sea revelado. Oro para que se conviertan al Señor. El problema no es el pueblo de Irán. Inclusive, probablemente ustedes no lo saben, pero el gobierno de Irán, de este señor extremista, tiene millones de personas en contra. Pero el problema es que nadie se puede levantar contra él. Nadie, absolutamente nada, porque va a la cárcel, lo matan. Es terrible. Es un régimen de un dictador terrible, de un maníaco terrible, con un odio hacia los cristianos, hacia los judíos. Él, como un extremista del Islam, de los musulmanes, habla que todos los que no son musulmanes somos enemigos de ellos. Así que los judíos son enemigos de ellos, los cristianos somos enemigos de ellos, todos los pueblos de Occidente son enemigos. Y según él, o nos convertimos a musulmanes o vamos a ser destruidos por ellos. Pero se equivoca, porque nosotros somos cristianos, amamos a Cristo, amamos al Señor. Él es el jefe. Y tal como lo dijo Donald Trump, porque hace poco le preguntaron al señor así medio, le dijo: tú eres la persona más importante del mundo. Y le dijo: te equivoca. You are wrong. ¿Cómo no? Le dijo: usted es la persona más importante del mundo. Y le dijo: no, Él, Jesucristo, Él es el más importante. Él es el más importante. Y aquí yo no soy el más importante, ni ninguno de nuestros pastores es el más importante. En esta iglesia, el más importante es Cristo Jesús. Y Él es el Señor. Y Él es la cabeza de la iglesia. Y Él es el que nos bendice. Y Él es el único que salva. Y es el único que perdona los pecados. Y es el que está protegiendo a su iglesia. Y viene de nuevo a la tierra. Aleluya. Aleluya. Quiero que se pongan de pie. Pero quiero leer Gálatas. ¿No encontró la cita de él cuando llegó Pablo y vio a la hermana de María? No la encontraron. Quiero terminar con Gálatas. No la encontraron. Gálatas 1:10. Ahí dice. Mire Gálatas, pero quiero leer primero Gálatas 1:11. Esto es lindo. Cuando San Pablo dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi
a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esa no es la cita que tenía, es otra cita donde menciona a María y a los otros hermanos del Señor. Padre, tu nombre sea glorificado y exaltado y bendecido. Bendecimos tu nombre, Señor. Y vamos a tener mucho que aprender, Señor, de esta defensa del apostolado de Pablo. Señor, y danos sabiduría para aprender estas lecciones y aplicarlas a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.